Imaginemos por un momento que el secreto definitivo para resolver los problemas logísticos y de inteligencia artificial más complejos del mundo lleva millones de años escondido bajo la tierra, en el rastro invisible de un hormiguero. Un saludo muy cálido y cordial a todas las personas que se unen a este análisis profundo. Es un verdadero privilegio dar la bienvenida a cada mente curiosa que nos acompaña hoy para desentrañar los misterios de la ciencia, la naturaleza y la tecnología. Bueno, el privilegio es mío. La verdad es que es un placer enorme estar aquí para esta inmersión exhaustiva. Y nuestro objetivo en la sesión de hoy es sumamente ambicioso. Vamos a explorar cómo el mundo biológico inspira la optimización matemática más avanzada que utilizamos en nuestras redes modernas. Exacto. Hoy pondremos sobre la mesa un documento científico fascinante. Se titula Extensión del sistema de hormigas Max-Min con la regla de deposición exponencial de feromonas. Menudo título, sí. Es contundente, desde luego. Este trabajo ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jadavpur y el Jaya Engineering College, en India. Y la misión de nuestra charla es desentrañar cómo un cambio aparentemente minúsculo en el comportamiento de una hormiga virtual. Pasar de dejar un rastro de olor uniforme a uno exponencial. Eso es, cómo ese simple cambio puede alterar radicalmente los tiempos de convergencia en la inteligencia artificial. Yo personalmente estoy fascinado y vamos a maravillarnos con las genialidades que propone este estudio. Aunque claro, también pasaremos sus afirmaciones por el filtro más riguroso posible. Por supuesto, porque, como veremos a lo largo de esta disección, cuando llevamos la belleza de la biología al terreno frío y estricto de las ecuaciones diferenciales, pues no todo es un camino de rosas. Soy bastante escéptica en algunos puntos. Ya te veo venir. Es que hay que examinar con lupa si las espectaculares mejoras que vemos en el papel son triunfos algorítmicos genuinos o si, por el contrario, hay alguna que otra trampa matemática de por medio para favorecer los resultados. Vale, vamos a desglosar esto. Todo empieza con un concepto biológico bellísimo llamado estigmergia. Ajá. Los autores cimentan su trabajo en los estudios clásicos del investigador de Neborgo y su equipo, realizados allá por 1990. Investigaban el comportamiento de las hormigas argentinas. Sí, un estudio fundacional. Para quienes nos escuchan, la estigmergia es básicamente la comunicación indirecta a través del entorno. En el mundo real las hormigas no se hablan. Claro. Se comunican dejando compuestos químicos en el suelo, las feromonas. Si encuentran una fuente de comida, vuelven al nido dejando este rastro. Y la lógica es aplastante. Si existen dos caminos, uno corto y uno largo, las hormigas que toman el camino corto tardan menos en ir y volver. Lógico. Eso significa que en un mismo periodo de tiempo pasan más hormigas por ese trayecto corto y depositan una mayor cantidad de feromonas. Y el rastro se retroalimenta. Totalmente. El rastro se hace más fuerte, más atractivo, y de repente, como por arte de magia, toda la colonia está utilizando la ruta óptima de manera instintiva. Es un ejemplo de inteligencia colectiva sencillamente espectacular. Yo me declaro un entusiasta absoluto de esto. A ver, es innegable que la premisa biológica es elegante. Ha sido la piedra angular de muchos avances en inteligencia artificial. Sin embargo, aquí es donde debemos aplicar un poco de escepticismo inicial y mirar la evolución de estos sistemas matemáticos. Te escucho. Este comportamiento natural inspiró la optimización por colonia de hormigas para resolver problemas masivos, como el clásico problema del viajante de comercio. Sí, el TSP por sus siglas en inglés. Exacto. El algoritmo clásico, el sistema de hormigas y su variante posterior, el Max-Min, utilizan lo que llamamos una regla de deposición uniforme. Es decir, que la hormiga deja lo mismo en todo el camino. Eso es. La hormiga virtual deja la misma cantidad de olor o feromona a lo largo de cada centímetro de su trayecto. Pero claro, en una simulación matemática compleja, que una hormiga marque una ruta uniforme no garantiza en absoluto que las siguientes vayan a seguir esa misma trayectoria. Claro, ¿se pueden desviar? Y se desvían. Si una ruta mala es muy larga, al principio acumula mucha feromona total simplemente por su gran longitud. Y eso confunde al enjambre. Que es lo que el estudio llama la probabilidad de decepción, ¿verdad? Exactamente, la probabilidad de decepción.
El sistema informático se confunde, se pone a explorar caminos inútiles y el tiempo que tarda la IA en encontrar la solución óptima se ralentiza de manera frustrante. Y para solucionar precisamente ese problema, los autores de este documento introducen la que, a mi juicio, es una innovación absolutamente brillante. Aquí es donde se pone realmente interesante. Proponen abandonar esa linealidad aburrida y adoptar la regla de deposición exponencial. ¿Qué es el núcleo del artículo? Eso es. En lugar de que la hormiga deje un rastro uniforme desde el principio hasta el final, la cantidad de feromona depositada crece de manera exponencial a medida que la hormiga se acerca a su destino final. Una explosión al final de la ruta. Fíjate, para visualizarlo, pensemos en el clásico juego infantil de buscar un objeto escondido mediante el frío o caliente. Sí, sí. Cuando uno está lejos del objetivo, los avisos de frío son tenues, casi susurros, pero a medida que la distancia se acorta y uno se acerca a la meta, los gritos de caliente quema se vuelven ensordecedores. Es una buena analogía. Y, lógicamente, trasladar esto a las matemáticas implica que este rastro de feromonas que explota en intensidad justo al final del camino debería guiar a las siguientes hormigas virtuales de una manera muchísimo más rápida, magnética y precisa hacia el objetivo. Lo fascinante aquí es cómo una idea que suena tan innegablemente bien en la teoría puede tener implicaciones ocultas bastante peligrosas para la eficiencia global del algoritmo. ¿Peligrosas? A ver, cuéntame. Diseccionemos esta explosión exponencial con un espíritu puramente crítico. Al forzar este aumento masivo de feromonas cerca de la meta, ¿no se está simplemente empujando artificialmente al algoritmo hacia una convergencia prematura? Hay que pensarlo con detenimiento. ¿Te refieres a que se precipitan? Me refiero a que si las feromonas explotan en la parte final de la ruta, existe el enorme riesgo de cegar por completo al enjambre. Las hormigas que vienen detrás olerán una concentración tan abrumadora al final de ese trayecto específico que podrían ignorar totalmente rutas alternativas. Rutas que quizá tenían un inicio distinto o menos prometedor, pero que en su conjunto global eran mucho más eficientes. Se corre el riesgo de crear un rebaño que sigue ciegamente un buen final, ignorando un camino excelente. Entiendo perfectamente ese punto sobre el riesgo de cegar al enjambre, pero lo que realmente me maravilla de este estudio es el rigor absoluto con el que intentan demostrar que el sistema, a pesar de esa explosión, se mantiene matemáticamente estable. Y para explicar esto hay que ver cómo dan un salto metodológico enorme. Sí, el cambio en las ecuaciones. Exacto. En sus trabajos anteriores, estos mismos investigadores utilizaban ecuaciones en diferencias. Es como analizar el movimiento del enjambre paso a paso, como si viéramos fotogramas sueltos de una película. Discretas, sí. Pero en este nuevo estudio deciden usar ecuaciones diferenciales. Esto es equivalente a ver la película en un flujo continuo y perfecto. Capturan la dinámica del enjambre de una manera mucho más precisa. Lo asombroso es cómo logran separar el comportamiento de las hormigas en dos partes matemáticas. La función complementaria y la integral particular. Eso es. Aíslan la función complementaria, que representa ese momento de caos inicial cuando las hormigas no saben a dónde ir y están explorando. Y por otro lado, la integral particular, que nos da la solución en estado estacionario, cuando toda la colonia ya fluye como una autopista perfecta. Lo que me parece magia pura es que logran atrapar el comportamiento del enjambre en una fórmula y descubren que el sistema es estable. Bueno, estable bajo ciertas condiciones. Sí, mientras la tasa de evaporación de la feromona, la letra griega Rho, sea mayor que 0. Con eso el sistema nunca va a colapsar en el caos absoluto. Las matemáticas avalan la biología de una manera preciosa. Es cierto que demostrar la estabilidad mediante la tasa de evaporación es un ejercicio matemático sólido y muy elegante en su concepción fundamental. No te lo niego. Es que es brillante. Con detenimiento el caso 2 del documento, donde modelan este rastro exponencial, la fórmula de la integral particular se vuelve inmensamente compleja, por no decir barroca. Bueno, las matemáticas avanzadas rara vez son simples. Pero hablamos de sumatorios anidados dentro de otros sumatorios y constantes divididas por ρ menos la inversa de una variable de tiempo t. Modelar esto de una forma tan rígidamente determinista parece contradecir la propia esencia estocástica del mundo natural. Ignora la naturaleza puramente aleatoria y caótica que una ecuación.
Y además hay otra cuestión de peso que no podemos obviar. Demostrar que un sistema de ecuaciones diferenciales converge maravillosamente en la pizarra de un laboratorio no significa en absoluto que vaya a resolver problemas logísticos del mundo real de forma eficiente o sin sesgos. Esa es una observación muy aguda sobre la diferencia entre la pizarra y la realidad. Pero justamente los autores parecen anticipar esa crítica y llevan todo esto a un entorno de simulación hiperoptimizado. Modifican el entorno del Max-Min clásico ajustando minuciosamente los parámetros. ¿Los famosos alfa y beta? Sí. Mantienen variables vitales como los pesos de la importancia de la feromona, alfa, y el de la visibilidad o distancia, beta. Pero lo que me parece un golpe de genio absoluto es cómo configuran los límites de las feromonas, los umbrales máximo y mínimo. A partir de las decisiones de las hormigas. Exacto. Se basan en una observación empírica brillante de sus propios datos. Calculan que, en sus simulaciones, una hormiga virtual toma un promedio de 20 decisiones correctas sucesivas para llegar a su destino. Usando esta métrica tan específica, calibran el límite inferior de feromonas. Básicamente están adaptando el algoritmo como si fuera un traje a medida, cortado y cosido exactamente para la topología del problema que quieren resolver. Es una optimización llevada al extremo. Esto plantea una pregunta importante, y de hecho, al tocar el tema del traje a medida, llegamos a la crítica más severa que se le puede y se le debe hacer a este estudio. Vaya, ¿tan grave es? Los propios autores hacen una confesión crítica en el texto que resulta imposible pasar por alto si analizamos esto con rigor. Cito textualmente del documento. El entorno del problema también se elige muy inteligentemente para enfatizar la eficacia del algoritmo propuesto. Bueno, es normal querer probar tu algoritmo en un entorno donde destaque, ¿no? Quienes nos escuchan deben saber que esto en el mundo de la investigación algorítmica y la IA es una bandera roja gigante. No están resolviendo el problema del viajante de comercio en su forma clásica y cíclica, donde una hormiga tiene que visitar cientos de ciudades distribuidas caóticamente y volver al punto de partida. No, es verdad que no hacen el ciclo completo. Han creado mapas de carreteras estáticos, completamente controlados, con un nodo de origen y un nodo de destino explícitos y fijos. El algoritmo brilla y parece absolutamente invencible precisamente porque los investigadores diseñaron la pista de carreras para asegurarse de que su coche tuviera una ventaja indiscutible. Comprendo que la elección de un entorno tan específico genere fricción y pueda verse como una pista de pruebas manipulada. Es una objeción justa. Sin embargo, incluso en ese entorno controlado no podemos ignorar la contundencia absoluta de los resultados numéricos. Las simulaciones son increíbles. Las gráficas son llamativas, sí. Y no hicieron solo una prueba pequeña. Escalaron el desafío abarcando redes masivas. Tomemos primero el Roadmap AI, que consiste en un mapa de 250 ciudades interconectadas. Ponen a 20 hormigas a iterar 100 veces. Los gráficos resultantes son abrumadores. ¿La comparativa entre las dos reglas? Sí. La línea roja, que representa la regla de deposición exponencial, aplasta por completo a la línea azul de la regla uniforme antigua. Y la aplasta en dos frentes. Primero, encuentra una solución de muchísima mayor calidad. Para dar contexto a nuestra audiencia, el resultado se acerca de manera espectacular al mínimo teórico absoluto calculado por el famoso algoritmo de Dijkstra. ¿Qué es el estándar ideal? Claro. Y para quienes no estén familiarizados, el algoritmo de Dijkstra es como el estándar de oro matemático. El GPS perfecto que siempre encuentra la ruta más corta, pero que computacionalmente es demasiado lento y pesado para usarlo en la vida real a gran escala. Que las hormigas se acerquen a ese nivel de perfección es un triunfo brutal. Logran una muy buena aproximación, estoy de acuerdo. Además, el tiempo de convergencia es rapidísimo. Necesitan apenas una fracción de las iteraciones. Y no se detienen ahí. Escalan el problema al Roadmap 2 con 300 ciudades y al Roadmap 3 con 350 ciudades. En todas estas escalas masivas la regla exponencial demostró una superioridad aplastante. Descubrieron además que el algoritmo rendía su máximo esplendor de forma consistente cuando el parámetro alfa se fijaba en 0,5 y beta entre 2,5 y 3. Es un rendimiento espectacular. Acepto sin reservas que las gráficas de convergencia y las comparativas de longitud de ruta son visualmente muy impresionantes. Ver cómo esa línea roja cae drásticamente hacia el óptimo en muy pocas iteraciones resulta innegablemente atractivo. ¿Siento un pero asomando? Mantengo mis reservas. Y el motivo principal de mi escepticismo radica en una pequeña variable matemática llamada t. ¿Sí? En todas esas simulaciones triunfales, que abarcan desde 250 hasta 350 ciudades,
los autores fijaron el valor de tiempo t en 15. ¿Y por qué eligieron exactamente el número 15? Creo recordar que lo estimaron según el tamaño de la red. El documento admite abiertamente que fue, en sus propias palabras, una suposición educada. Lo adivinaron basándose en el hecho de que ellos ya sabían de antemano que la solución óptima en esos mapas específicos requeriría entre 17 y 20 enlaces. Vale, tenían información privilegiada de la red. Sabían la respuesta antes de presentarse al examen. Al escalar a 300 ciudades, la estructura de la red seguía permitiendo esa suposición. Pero, ¿qué ocurre si este algoritmo se enfrentara a un mapa de red completamente a ciegas en la niebla impredecible del mundo real? Donde no sabes cuántos nodos hay entre origen y destino. Exactamente. Si no hay un desarrollador detrás que sepa de antemano cuántos saltos requiere la solución, el margen de error del enjambre podría multiplicarse. Este delicado rendimiento exponencial podría colapsar rápidamente o estancarse en óptimos locales muy deficientes, creyendo que ha encontrado la mejor ruta, cuando en realidad está muy lejos de ella. Ese es un detalle verdaderamente crucial. La necesidad de conocer los saltos previamente limita un poco su aplicación a ciegas. Pero, en defensa de los investigadores, me gustaría destacar el esfuerzo titánico que hacen en la etapa final del estudio. En la sección B, intentan evitar precisamente tener que adivinar valores a mano. Ah, la automatización de los parámetros. Configuración inicial. Quieren que la inteligencia artificial sea lo suficientemente lista como para ajustarse a sí misma según el mapa al que se enfrente. La intención es buena, sí. Y para lograrlo, evalúan el comportamiento del algoritmo variando alfa y beta, frente a dos características fundamentales de cualquier red: la densidad de nodos y la desviación estándar de las distancias entre esos nodos. Realizan simulaciones masivas y trazan una superficie matemática, una curva perfecta tridimensional para predecir los parámetros ideales automáticamente. A mí la ambición de crear una IA que se autocalibre me parece un paso de gigante. La ambición de lograr la autocalibración es sin duda loable en el ámbito académico, pero la ejecución práctica de esa ambición en este estudio roza lo absurdo. Lo absurdo me parece una palabra muy fuerte. Analicemos con rigor cómo intentaron exactamente encontrar esa relación predictiva. Utilizaron una herramienta avanzada de ajuste de curvas para forzar, y recalco la palabra forzar, a que los datos se encajaran en un polinomio bivariado serie de Chebyshev de orden 6 para predecir la variable alfa. Madre mía. Y en una serie sigmoide masiva para la variable beta. El resultado de este ejercicio matemático son dos ecuaciones absolutamente laberínticas e inmanejables. Solo para calcular el parámetro alfa, la ecuación resultante tiene coeficientes que van desde la A minúscula hasta la combinación AF. Espera, perdona que irrumpa de esta manera, pero Dine. se está afirmando que para que, por ejemplo, una enorme empresa de paquetería encienda este algoritmo de optimización de rutas, primero necesitan que sus sistemas resuelvan una ecuación que contiene casi 30 variables trigonométricas distintas, solo para lograr arrancar el programa. Exactamente. Estamos hablando de 26 variables con valores extremadamente específicos, como -8,864 o 1,323, que además están multiplicados por polinomios trigonométricos complejos. Y por eso argumento contundentemente que esto es un caso de manual casi caricaturesco de lo que en ciencia de datos llamamos sobreajuste o overfitting. Que han ajustado el modelo solo a sus datos concretos. Básicamente, han torturado a los números hasta que han confesado exactamente lo que los investigadores querían escuchar. En el mundo real, crudo y acelerado de la logística empresarial, nadie, absolutamente nadie, tiene el tiempo ni los recursos computacionales para calcular un polinomio bivariado de orden 6 cada vez que cambia el tráfico. Todo este ejercicio carece de cualquier tipo de pragmatismo real. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar la esencia pura de esta inversión exhaustiva y sacar conclusiones claras, vemos que el equipo de la Universidad de Jadapur ha demostrado de forma matemática que abandonar la vieja regla uniforme tiene un poder inmenso. Al hacer que las hormigas dejen un rastro exponencial, han logrado que las IAs converjan hacia caminos óptimos a una velocidad verdaderamente asombrosa. Es un avance fascinante inspirado en la biología. Si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia artificial y la investigación operativa, la conclusión exige que seamos muy cautos. La teoría matemática está muy bien respaldada por ecuaciones diferenciales sólidas. Sin embargo, este análisis nos demuestra que el avance propuesto requiere un nivel de ajuste fino que roza lo adivinatorio.
El entorno a medida que comentabas. Exacto. Funciona en un entorno de prueba estático, moldeado para que el algoritmo destaque. Y el intento de automatizar sus parámetros derivó en matemáticas sobreajustadas e impracticables. Nos encontramos ante una prueba de concepto estimulante para la academia, pero que está muy lejos de ser una herramienta de conectar y usar lista para el mundo real. Y para la audiencia, para todas las mentes que nos acompañan, es fundamental entender por qué estos debates abstractos importan en nuestro día a día. Cuando alguien compra un producto en Internet y llega al día siguiente de manera mágica, o cuando nuestros datos viajan por los cables de fibra óptica en milisegundos, detrás hay algoritmos como estas hormigas virtuales resolviendo laberintos. Enrutando la información mundial, ni más ni menos. Las grandes empresas de mensajería, aerolíneas y telecomunicaciones ahorran literalmente millones de euros y evitan tonelladas de emisiones gracias a estas pequeñísimas mejoras. La optimización del camino más corto es, de forma literal, el motor invisible de la economía. Así es. Detrás de la abstracción de variables como alfa o la tasa de evaporación se esconde la realidad física. Cada milisegundo de procesamiento o kilómetro de asfalto ahorrado tiene un impacto logístico y medioambiental tremendamente profundo. Para despedirnos de esta sesión, nos gustaría dejar a la mente curiosa que nos ha prestado su tiempo con una reflexión provocadora. Hemos visto que este algoritmo demuestra que recompensar de manera exponencial el tramo final crea una eficiencia arrolladora en las máquinas. Entonces, ¿Y si lo aplicamos a las personas? justo. ¿Qué pasaría si intentáramos aplicar este mismo principio matemático de la deposición exponencial de recompensas al comportamiento humano? Si lo aplicáramos a nuestros sistemas educativos o a la motivación en nuestros trabajos, Dar el gran premio justo al final, cuando casi tocan la meta. ¿lograríamos converger hacia nuestras metas muchísimo más rápido al ver la recompensa explotar cerca del final? ¿O por el contrario, sufriríamos ese riesgo de ceguera del enjambre, obsesionándonos tanto con la meta que seríamos incapaces de ver caminos alternativos? Y la creatividad del proceso. Es una analogía fascinante y una pregunta excelente. Trasladar la eficiencia de la máquina a la psicología humana siempre abre debates apasionantes y peligrosos a partes iguales. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis y estas reflexiones con todas las personas que nos escuchan desde el otro lado. Que la curiosidad siga siempre viva en nuestra audiencia y que nunca se deje de cuestionar la compleja y maravillosa maquinaria del mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión exhaustiva.